Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar aquí. Bienvenidos una vez más a este canal. La verdad es que hoy estoy súper emocionado porque hay una persona aquí que admiro mucho. Es mi pastor Gilberto Rocha, pastor del Centro Cristiano Calacuaya, la iglesia en la cual Fer y yo nos congregamos. Y para mí es un honor y un privilegio que el día de hoy nos esté acompañando. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Chaco, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo muy bien, Gracias por gracias. invitarme a tu canal. No, pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Y pues bueno, como les digo, esto es un honor, es un privilegio. Te pido que tengas ahí tu libreta para apuntar, tu Biblia a la mano. Y vamos a seguir estudiando Daniel con el pastor Gil. Vamos a estudiarlo desde una perspectiva que él tiene ya que ha vivido cosas así similares a las que vivió Daniel. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Comenzamos. Y bueno, como bien les mencionábamos, vamos a seguir estudiando acerca del libro de Daniel. Ya hemos repasado varios de estos capítulos, hemos aprendido acerca de sus disciplinas, de lo que él hizo en este reinado de Nabucodonosor, lo que él sigue haciendo en el reinado medo-persa con Belsasar. También ya estudiamos las 70 semanas de Daniel con el pastor Roberto Stevenson de Tierra Prometida. Y la verdad es que ha sido algo muy, muy impresionante el poder estar estudiando el libro de Daniel, la profecía bíblica que está escrita en este libro, lo escatológico también, el estudio del fin de los tiempos que en este libro quedó redactado. Y bueno, me interesaba mucho invitar a mi pastor, al pastor Gilberto, porque él ha sido un referente como defensor de la vida y la familia. Él ha estado prácticamente en posiciones de gobierno, él ha estado con personas de mucha autoridad en nuestro país, también ha estado en la OEA de las Naciones Unidas, ha ido a defender las verdades del Evangelio. Y así como Daniel fue levantado en un gobierno tirano, él fue llevado cautivo y él pudo confrontar con las verdades bíblicas al reinado y al gobierno de ese momento. Yo en mi pastor veo la autoridad de Daniel, veo que él ha sido levantado en este tiempo como un referente en la defensa de la vida y la familia, y para mí ha sido algo impresionante. Veníamos ahorita en el carro que pasé por él, venía recordando mucho el primer discurso a favor de la vida y la familia en la OEA. Yo que conozco un poco el contexto, a lo mejor ese discurso no se ve muy claro todo, pero yo que conozco un poco el contexto, me comentó que vivió un tiempo de mucha persecución ahí, muchas personas se levantaron a insultarlo, muchas personas lo abuchaban, pero él con una valentía que realmente se me enchinaba la piel cuando lo escuchaba, proclamó las verdades del Evangelio en medio del ambiente más hostil. Y me gustaría que nos contara un poco su experiencia o donde usted quiera empezar, pastor. Tiene total libertad, pero es importante para mí que podamos escuchar esto de primera mano, porque en estos tiempos de tanta oscuridad, Dios está levantando gente valiente, gente que no da a negociar sus principios, gente que proclama las verdades bíblicas en medio de un entorno que nadie quiere escucharlas. Y para mí eso es usted, pastor. Gracias, mi querido Checo. Pues mira, esto me hace pensar en un principio que el libro de Romanos señala que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y justamente recordando a Daniel, en el capítulo 1, versículos, dice, el Señor entregó en sus manos, hablando de Nabucodonosor y de Babilonia, a Joacim, rey de Judá, y todo lo que sucede. Y a partir de ese momento dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Es decir, detrás del cautiverio de Daniel, que si tú te pones a pensar, ¿qué habrá pensado Daniel y sus amigos? Cuando fueron llevados cautivos, ellos estaban en sus casas como jóvenes, como adolescentes tal vez, estaban muy contentos con sus familias, papá, mamá, sus hermanos, y de repente se los llevan, y se los lleva un hombre pagano como era Nabucodonosor,
Yo creo que Daniel no tenía ni idea a dónde iba ni qué le iba a pasar. Aunque él ya tenía un llamado de parte de Dios para ser profeta, pero él no sabía todo lo que iba a enfrentar y a lo mejor él pensó, qué mala onda, ¿por qué me está pasando esto? Si yo amo a Dios, si yo adoro a Dios. Y creo que a veces eso nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué me suceden cosas si yo amo a Dios y las cosas que busco son de acuerdo a la voluntad de Dios? Recuerdo que en el año 2016, cuando Enrique Peña Nieto propuso varios cambios a la Constitución que iban en contra de los principios de la palabra de Dios, en ese momento varios pastores decidimos unirnos y comenzar un movimiento, pero no sabíamos hasta dónde iba a llegar. Ahora, nosotros veíamos lo malo, lo que él estaba proponiendo, pero no teníamos idea de todas las cosas que iban a acontecer. Así que lo primero que se nos ocurrió fue hacer un desplegado que salió en los principales diarios de circulación nacional, dirigido al presidente, en donde manifestábamos la posición de la iglesia. Me parece que éramos 95 iglesias, algo así. Después de ese desplegado, él nos citó en Los Pinos a los pastores que habíamos firmado ese documento. Fue una reunión muy tensa. Él llegó, apenas nos saludó, iba acompañado de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación. Y después de que un pastor le dio un mensaje extraordinario y le habló en términos bíblicos, citó la escritura, fue un mensaje increíble. El presidente dijo, pues sí, yo creo lo mismo que ustedes creen, pero yo gobierno para todos los mexicanos, así es que yo no me puedo echar para atrás. Y empezó el debate y todos participamos y unos decíamos una cosa y otros decíamos otra, tratando de convencer. Y yo creo que Dios en ese momento toca el corazón de Miguel Ángel Osorio Chong. Y él dice, ya entendí la cuestión y ahora veo de qué se trata. Y Miguel Ángel hace de cuenta que estaba sentado en donde yo estoy y Enrique Peña Nieto donde tú estás. Dijo, y así lo dijo con estas palabras, para que Enrique no tenga problemas. Yo me comprometo delante de todos ustedes a hablar con toda la bancada del PRI y el PRI va a echar para atrás la iniciativa del presidente. Wow. ¿Estás de acuerdo, Enrique? Entonces, eso sacó de onda Enrique Peña Nieto y dijo, pues sí. Y dijo, hagamos un pacto de caballeros. Sí. Ustedes no hablen nada de esto antes de la fecha en que el PRI va a analizar esta iniciativa y de mi cuenta corre que la iniciativa se deseche. Si recuerdan la historia, justamente fue un hecho sin precedentes en la historia de México que por primera vez una iniciativa enviada por el presidente a la Cámara de Diputados, su propio partido la desechara. Wow. Históricamente el PRI había gobernado por 70 años con el paréntesis de Fox y Calderón, pero vamos, es como si el día de hoy Morena desechara una iniciativa que enviara el presidente López Obrador. De esa proporción estamos hablando. Sí. Era mayoría el PRI en el Congreso, o sea, ellos tenían todo para haber dicho sí. Y todos, a una voz, todos lo desecharon. Entonces en los periódicos la nota fue histórico, el PRI desecha la iniciativa del presidente. Wow. O sea, eso nunca se había visto. Y creo que ese es el poder que tiene la iglesia. Sí. Cuando Enrique Peña Nieto simplemente terminó la reunión, se relajó, dijo, bueno, nos veremos en un par de meses para darle continuidad a esto. Osorio Chong decide tomarse una foto con nosotros y después yo decidí o propuse en esa reunión que oráramos por ellos, por Enrique Peña Nieto, por que se tenía ya de alguna manera un compromiso y que él podía sentirse en paz. Sí. Y Osorio Chong porque nos estaba dando la razón a la iglesia. Wow. Entonces decidimos y fue avanzando la reunión y Enrique Peña Nieto al final dijo, espérenme, pero no podemos terminar sin la oración del pastor. Entonces me dijo, ¿puede orar por mí? ¿Puede orar por Miguel Ángel? Oramos por ellos. Al final Osorio Chong se me acerca y me dice, yo no entendía lo que era la ideología de género hasta que los escuché a ustedes. Yo pensaba que era simplemente la igualdad entre hombres y mujeres. Ok.
Pasó el tiempo, con Osorio Chong tuve varios encuentros posteriores. Uno de ellos me acuerdo que me invitaron de su oficina para ir a entregar reconocimientos y asociaciones religiosas a iglesias que se estaban constituyendo. Quedamos de vernos a una hora X. Yo llegué al salón, estaba el ejército, todo para la ceremonia, pero él no llegaba y ese día había habido un asunto muy delicado en una prisión de Guerrero. Y cuando él llega y se sienta junto a mí y me dice, perdóneme, pastor, traigo una bronca en Guerrero que no sé cómo resolver. Y yo le dije, ¿me permitiría orar por usted? Por favor. Y estaban los camarógrafos, estaba todo. Él solamente se puede decir, me permitió orar por él. Y 2, 3 veces nos llegamos a encontrar con él, con el subsecretario Roque Villanueva, y yo no era partidario de ellos. Es más, pues ya me caía gordo. Pero después de eso, vi que Dios fue moviendo corazones. Wow. Y eso me hace pensar cómo Daniel pudo influir en Nabucodonosor, que Nabucodonosor, siendo un hombre pagano, termina reconociendo el señorío del Dios de Israel. Wow. O sea, y eso te deja ver hasta dónde podemos llegar con la influencia de la palabra. Mucha gente me dice, ¿no te gustaría lanzarte como candidato a diputado, a presidente? ¿Para qué? O sea, ¿para qué me lanzo? Mi llamado no es ser un hombre con un puesto de elección popular. Wow. Y creo yo que tenemos más influencia nosotros como iglesia cuando hacemos lo que tenemos que hacer que si nos metemos a la política. Pasando eso, surge una idea que propone Aarón Lara, donde él dice, pues, ¿por qué no armamos un congreso a nivel Iberoamérica y que podamos ver qué está pasando en otros países? Invitemos a pastores e invitemos a políticos de otros países. Pues nos pareció buena la idea. Me pregunta, ¿y tú a quién conoces? Dije, pues la verdad, no conozco, si no conozco políticos de mi país, menos voy a conocer políticos del extranjero. Pero yo tengo un amigo que se llama José González, un hombre a quien quiero y respeto mucho. En esos días él estaba en Calacuaya y llegando le platicé la idea y me dijo, sí, yo conozco, y me mencionó 20 nombres. Bueno, él en 3 días nos armó el Congreso. Wow. Y de repente tenemos una asistencia de más de 500 personas de 23 países y ahí empezamos a conocer gente. Y ahí surge la idea de ir a la OEA. A ver, si todo esto viene como bajo los conceptos que entendemos, un nuevo orden mundial, desde la ONU, la OEA, y de ahí aterrizan en los países los tratados internacionales que en el momento en que, por ejemplo, México firma un tratado internacional, ese tratado cobra la misma importancia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces tú puedes estar aquí tratando de convencer a los diputados que no legislen tal cosa, pero si ya se firmó en las esferas internacionales y lo firmó un subsecretario de Asuntos Exteriores, pues resulta que ya perdimos. Y entonces dijimos, ok, vamos a la OEA. Y así como estos jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia sin saber a qué iban, de repente llega una invitación. Y aclaro, el Congreso Iberoamericano es un congreso evangélico, cristiano evangélico. No hay participación de otras religiones, ni mucho menos. Y no es que estemos peleados con nadie, pero creemos que la doctrina es cristiana evangélica, guardando la palabra, y no queremos que se manche ni contamine trayendo pensamientos ajenos. Wow. Y de repente nos llega una invitación al licenciado Aarón Lara y un servidor para ir a la OEA por parte de una agrupación católica. No voy a decir su nombre para no ofender a nadie, pero nos pregunta, ¿quieren ir? Y el licenciado Aarón Lara dijo, sí, pero vamos como voceros y como representantes. Entonces nos sueltan su documentación. El licenciado Aarón Lara iba como vocero, yo iba como representante. Se dan las cosas y es ahí donde
Entro al salón donde nuestros representantes empiezan a hablar. Y estaba el subsecretario de Asuntos Exteriores para América Latina, de parte de México, y él hace una propuesta de parte de México, reconocer a los ecosexuales. Yo no sé, ¿y esos quiénes son? El que dice, me puedo casar con un árbol, con una planta, con un perro, con un gato. Meses antes, una diputada en Televisa con Joaquín López Dóriga había hablado de los que se querían casar con los delfines y López Dóriga se dio la enojada de la vida y dijo, no, usted es una grosera, ¿cómo se atreve a decir eso? Eso no es cierto. Yo no sé qué habrá dicho López Dóriga después de esto, pero Wow. México estaba proponiendo legalmente reconocer a los ecosexuales. Es decir, esto rebasaba cualquier cosa. Y si en México había barreras era por los grupos defensores de los animales. Pero para brincar eso, buscaron otras estrategias, el hablar de las transespecies y decir que no se está ofendiendo, que es una práctica que depende de una orientación y un gusto. Y a mí me sorprende que cuando se propone eso, los grupos de la diversidad empiezan a aplaudir, iban semidesnudos, una cosa grotesca, grotesca. Sí. Y yo estaba pensando, Señor, ¿yo qué voy a hacer aquí si yo soy pastor y yo qué tengo que venir a hacer estos foros? O sea, ese era su pensamiento, tal Sí, cual. sí, o ¿Qué sea, hago yo, aquí? yo qué hago aquí. Y yo veía los gritos y me sorprendió que todos los países del continente, desde Canadá hasta Argentina, todos aplauden a México con excepción de Paraguay. Y Paraguay dice, no, yo no acepto eso. Yo soy un país pro vida, pro familia, de valores, y eso yo no lo voy a tolerar. Eso abre el debate, empiezan a hablar fuerte unos contra otros, los grupos atrás presionando, gritando, insultando al paraguayo. A Paraguay se le une Guatemala, se le une Jamaica y algunas islas del Caribe, y de repente se pone tan tenso el debate y sobre todo la gente a las espaldas de ellos grite y grite y groseros y lanzándoles cosas que el moderador dice, hagamos una pausa, nos vemos en 20 minutos. Él quería bajar los ánimos. Y el señor, el que era subsecretario mexicano, de nombre Miguel, que había hecho la propuesta, yo me acerqué con él, lo miré a los ojos y le dije, mire, yo le hablo a nombre de mucha gente y solamente le quiero hacer una observación. Todo lo que usted acaba de proponer va a destruir la vida de sus hijos y de sus nietos. La próxima vez que usted haga una propuesta, primero piense en sus hijos y en sus nietos. Wow. Pero yo lo tomé de la mano y lo vi a los ojos y le dije eso. Y no lo solté hasta que se lo terminé de decir. Él no me respondió nada, se fue. A los 20 minutos regresa. Y el primero que pide la palabra es él. Y dice, retiro todo lo que acabo de proponer. Wow. Dije, ahora entiendo para qué vine aquí. Porque si yo no hubiera estado ahí, y no es porque Gilberto Rocha hubiera estado ahí, sino alguien de parte de Dios que hubiera hablado, ese hombre no se hubiera retractado y eso hubiera pasado. Cuando él dice eso, se arma peor el debate y todos pensaron que el embajador paraguayo había influido en él. No, peor se le fue al pobre paraguayo. En 3 minutos el moderador vuelve a citar, a pedir un break, dice, no, esto no puede seguir así, vámonos a un nuevo break. Salen todos, yo me acerco con el paraguayo y le digo, ánimo, estamos aquí con usted, no se eche para atrás. Ay, gracias. Entonces, porque ahora te das cuenta que hay quite del otro lado, ¿no? Para que no se te debiliten los que defienden los principios bíblicos. Y no fueron 3, yo creo que fueron 10 minutos, se reanuda la sesión y Miguel ya no regresa. Él manda a 2 asistentes, el moderador pregunta, ¿cuál es la posición de México? México se retira. Siendo México el país anfitrión, y se retira, ya no vuelve a abrir la boca. Peor se puso la cosa cuando termina un grupo de personas, tuvimos que ir
y hacerla de escoltas. Yo nunca había sido escolta de nadie. El pastor, primero Pero, en un lugar que no entiende y luego viene. pero para apoyar al pobre paraguayo, si no Sí, se lo claro. hubieran hecho pedazos ahí para tratar de ayudarlo a que saliera. Ujú. Estábamos en un hotel muy elegante, pero el ambiente era hiper violento, violento como yo nunca lo había experimentado tan cerca. Al año siguiente sucede lo mismo y ahí ocurre que estábamos en Washington. Ujú. Ya no fue Miguel, aunque seguía siendo subsecretario, mandó ahora un par de asistentes y dijeron a ver si este año sí se nos concede. Pero yo ya me había dado cuenta, junto con el licenciado Aaron Lara, que armar una coalición de la OEA ya no dependía, ya no deberíamos depender de una organización católica que bien intencionada nos invitó, pero entendimos cómo funcionaba la OEA. Hicimos una gira por todo el continente buscando iglesias y organizaciones que se quisieran sumar y logramos juntar 59. De las 59, en la OEA, si tú tienes 10 organizaciones, puedes tener una coalición Coalición. y una Ujú. coalición puede tener un vocero. Y bueno, se fueron armando diferentes, no todas dependen de nosotros, sino que cada quien se fue armando de manera distinta, animando a que todos participáramos. Y ahí íbamos tres voceros, un argentino, un brasileño y un servidor como mexicano. Presentamos nuestras propuestas. A mí me tocó hablar de educación, que es ese donde te pusieron todos groseros y Sí, no, la verdad es que yo cuando lo vi fue como... si tú ves ese video, quien estaba moderando era el canciller de Evo Morales de Bolivia, un señor que siempre traía su sombrerito y su cola de caballo. Otra vez aclaro, a mí ese señor me caía bien gordo. Pero ese señor, cuando está moderando, pide silencio porque la gente está grite y grite. A ver, escuchemos al vocero y pide silencio, doy el discurso. Terminamos los discursos. ¿Y quién crees que se me acerca? Ese señor, que a la fecha no sé cómo se llame, pero no me daba la tarea de investigar su nombre. Pero él me sorprendió lo que él me dijo. ¿Y ustedes dónde estaban? Los necesitamos aquí. Wow. Dije, órale, o sea, eso me sorprendió. Yo me lo hubiera esperado de cualquiera menos de él, porque yo tenía una idea de él, de que pues, al estar con Evo Morales era del grupo de los que proponían las peores perversiones que te puedas imaginar. Sí, izquierda. Entonces, el hecho de que el hombre que venía representando a Evo Morales, entendí que posiblemente en lo personal no piensa como Evo Morales en cuestión de perversiones a nivel sexual. Y en ese momento, cuando él se ve o ve que hay mucha gente que piensa distinto a lo que la OEA viene planeando, Ujú. él dice, es el momento en el que yo pueda manifestar mis ideas. Wow. Así que cuando se da la reunión y empiezan a votar los temas, y los representantes mexicanos dijeron, a ver si este año sí se nos da, este señor, el que venía de parte de Morales, dice, pues yo cambio mi voto y me pongo en contra. Lo mismo que hizo Paraguay un año antes, ahora lo hace él. Claro que ahora está Paraguay, ahora está Guatemala, ahora está Jamaica, están las islas del Caribe. Se hace más grande el pleito y lo empezaron a amenazar. Es que ya había acuerdos, ya habíamos acordado, vamos a traer grabaciones. Y él, con malas palabras, con insultos y todo, hagan lo que quieran, traigan lo que sea, a mí no me importa. Mandó a volar a todos y reventó la sesión literalmente y no se logró llegar a ningún acuerdo para reconocer a los ecosexuales como parte de Wow. la sociedad. Sí. Y otra vez te das cuenta, qué importante es estar en un foro así y poder hablar con ellos. Ujú. Ahora, cuando yo hablé con Miguel, el subsecretario, me lo encontré afuera del hotel y le dije, oiga, gracias por haber retirado toda la propuesta. Él me dijo, no me dé las gracias a mí. Creo que más bien ustedes tienen que acercarse y platicar con todos la gente de las cámaras de diputados y senadores. Pues sí, sí lo hacemos, pero hay muchos frentes abiertos. Ahorita me acuerdo como, y por eso creo que Israel es como un termómetro que nos señala lo que le pasa a la iglesia, ¿no? Sí. Así como ves que Israel ahorita se está cuidando de 7 frentes, Sí, justo. porque en el sur Gaza, de Hamas,
y Hezbollah, Irán, Yemen, Irak. Entonces de repente te das cuenta que hay un montón de frentes abiertos y se tienen que cuidar. Estaba leyendo las noticias que Netanyahu y Biden hablaron de la importancia de tener refuerzos, si no bien de ejército, sí de equipamiento para que Israel pueda atender 7 frentes de batalla. Wow. Mismo que Israel le dijo a los países vecinos, yo no quiero guerra, pero si ustedes la quieren, la tendrán. Y, y ahorita es una guerra de supervivencia de Israel. Bueno, la iglesia, de repente te das cuenta que tienes muchos frentes. ¿Por qué? Porque ahora está el frente de los satánicos directamente que están en contra de la iglesia, pero también están los frentes políticos y también están los frentes que traen cuestiones ideológicas y están los frentes que tienen que ver con algún tipo de persecución en otro sentido contra la iglesia. Y ahorita, hablando del término en particular de la lucha contra la ideología, pues tienes el frente de las cámaras de diputados locales, en este caso en México, y eso sucede en todos los países, el municipio, la municipalidad, como le llaman en cada país, ahí es un frente. ¿Por qué? Porque hay leyes locales. Luego están las leyes federales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, algunos países tienen Cámara de Representantes, congresos, etc. Luego tienes los presidentes o a nivel ejecutivo, que son los que van sacando ideas y van mandando propuestas. Y dices, estos personajes, en lugar de resolver los problemas del país, se les ocurre en cada idea que lo único que quieren es pervertir más a la sociedad. Luego tienes a nivel OEA, a nivel regional del continente americano y a nivel ONU, a nivel de las Naciones Unidas. Sí. Entonces, después tuvimos oportunidad de ir a las Naciones Unidas a Nueva York y te das cuenta que es la misma historia. Entonces, ¿cuál frente es más importante? Todos. Sí. El problema es que, así como nos damos cuenta que en tiempos de Nabucodonosor, solamente Daniel y sus 3 amigos eran los que libraban las batallas. Hoy en día, aunque la iglesia cristiana en América Latina somos muchos millones, somos muy pocos. Te podría decir que somos menos de 1000 personas en todo el continente librando estas batallas. Sí. O sea, pero también esto me recuerda a Gedeón, cuando traía sus 32,000 hombres y que el Señor le dijo, no, son muchos. Sí, no. Y se fueron devolviendo hasta que quedaron 300. Dios no necesita multitudes. Porque a donde vas te dice la gente, pues qué padre que hay gente como tú, y síguele. Pero pocos son los que dicen, yo me atrevo a meterme a una batalla de este tipo. Y yo creo que lo que sucedió con Daniel, y para mí Daniel es una inspiración, porque dices, si Daniel, siendo un joven, dedicó su vida a influir en su época para que las cosas fueran transformadas en lo espiritual primeramente, por la oración, el ayuno, y cuando recibe la visión del ángel diciéndole, varón, eres muy amado, y desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue escuchada. Pues sí, pero hubo que librar batallas. Claro. Dijo, y el príncipe de Persia se me opuso. Pero también te das cuenta que a nivel humano, él tuvo que librar batallas. ¿Por qué? Pues porque tuvo que enfrentarse en la época de Nabucodonosor, en la época de Darío, en la época de Ciro, Belsasar, a los funcionarios de esos reyes. Y él siempre estuvo arriba como un hombre importante, pero aunque tenía un cargo importante y aunque era un consejero y aunque era el segundo de a bordo en cada uno de los reinados, no significa que haya tenido una vida fácil. Él fue perseguido, pues sí. Por eso lo lanzaron al foso de los leones, por eso lo traían entre ceja y ceja, porque querían echárselo. Ahora, eso también te hace pensar a ti. Y yo sé que lo que hacemos es arriesgado, porque al hacerlo te echas a muchos enemigos. Y cuando tú frenas una iniciativa o logras que se presente otra, te echas a otros enemigos. En este andar,
logramos consolidar un equipo. Yo no soy abogado, pero hay abogados dentro del movimiento y, son dirigidos por un pastor muy amigo mío que se llama Carlos Herrera, que está en otro estado de la República, y él dirige un grupo de abogados, crean una serie de iniciativas, por ejemplo, una de ellas blindar la vida. ¿Y con qué propósito? Buscar diputados que les digas, traigo una iniciativa, ¿te gustaría revisarla y ver si la logras hacer válida en tu estado? Y por ejemplo, en Nuevo León hubo un diputado que tomó esa iniciativa, logró cabildear con el resto de los diputados y logran blindar la vida en la Constitución del Estado de Nuevo León. Wow. ¿Qué pasó? Que inmediatamente se enojaron en las altas esferas y le echan pleito. Y viene una persecución. Sí. Y yo sabía que cada vez que íbamos a hablar a la Secretaría de Gobernación, nos tienen vigilados y me decían, como usted dijo el domingo, lo que usted mencionó. Entonces, cada reunión que había. A ese grado de a ese grado. Entonces, bueno, ya sé que nos están vigilando. Y ellos saben qué pensamos y ya saben qué decimos. Y el último logro que se tuvo con el Colegio Tierra Nueva, en nuestro colegio, que logramos blindarnos para no tener que meter todo el tema de la ideología ni seguir los libros de texto para los niños del colegio. Y obviamente viene inmediatamente la Secretaría de Educación y dice, esto es un golpe político. No, no es un golpe político. No estamos peleados con nadie. Wow. Estamos defendiendo a nuestros niños. No tenemos nada contra nadie, ni contra ningún funcionario, ni queremos hacerle daño a nadie. No está, y ahí me identifico mucho con Israel, porque el ejército de Israel es fuerzas de defensa israelí. Ellos no están para atacar, ellos están para defenderse. ¿Cuándo atacan? Cuando los atacan a ellos. Y nosotros no atacamos a la gente, no vamos buscando la guerra, ni destruir, ni que le quiten el puesto a fulano o a sutano o hacerlo caer. No, eso no nos interesa. Eso no es parte de nuestra estrategia. ¿Qué queremos? Proteger a los niños. Wow. Es que traen algo contra esa comunidad. Para nada, los respetamos. Mira, yo conozco iglesias en todo el continente. Todas tenemos ministerios para alcanzar adictos, personas con problemas de alcohol, de tabaco, gente que tiene algún problema de minusvalía, gente que está abandonada en un orfanato, en un asilo, problemas entre los matrimonios, para alcanzar jóvenes, para alcanzar niños, para alcanzar médicos, militares, gremios, pero ninguno está enfocado en el aspecto sexual. Eso no es parte de nuestro interés. ¿Por qué? Pues porque respetamos la individualidad de cada quien. Cuando llega gente con nosotros, cuando ellos solitos dicen, ya probé de todo y me quiero suicidar porque no encuentro la felicidad en ningún lado. Ok, ahí sí te ayudo. Pero no es que uno ande persiguiéndolos ni condenándolos, para nada. Y obviamente esto hace que muchas veces en los círculos políticos digan, no, pero entonces todo lo que tú digas lo voy a considerar odio y todo lo que tú digas lo voy a tomar en tu contra. Bueno, pues a lo mejor en los medios políticos así lo alcanzan a ver. Nosotros lo único que queremos es, si cada quien quiere vivir su vida como le venga en gana, social y civilmente esté en su derecho, nosotros no nos metemos con nadie, pero también les pedimos respeto y que no traten de imponer eso sobre la sociedad, sobre la iglesia, sobre los niños, sobre las familias. Eso es lo que nos interesa proteger. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, bueno, pues que nadie venga a atacar lo que tú crees. Justo, y vemos que en el libro de Daniel podemos ver que la obra la hace Dios. La obra lo hace Dios y quien está por encima de todos los gobiernos de la tierra es Dios mismo. Pero sí tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Y la responsabilidad es proclamar lo que está escrito y defender lo que está escrito. Porque no nos vamos a moldar nada más porque hay persecución. Exacto. No nos vamos a moldar
nada más porque a una minoría no le parece lo que nosotros creemos. No nos tenemos que amoldar. Y vemos, pastor, que en este tiempo la oscuridad va en aumento. Este es un tiempo donde se está presionando todo. Vemos lo que está pasando en Medio Oriente. Vemos también lo que está pasando, por ejemplo, en las Olimpiadas, que ya hay actos perversos públicos. Y vemos que hay una agenda de las grandes esferas de la sociedad que está queriendo imponer cosas que van contrarias a la voluntad de Dios, cosas que hasta parecen absurdas. Pero hemos visto desde el inicio que el ser humano, la naturaleza caída, va en contra de la soberanía de Dios. Si Dios escoge un pueblo, aunque este pueblo no te haga nada, no te afecte nada, yo voy a ir en contra de él porque eso es lo que Dios eligió. Es la soberanía, es el principio de Satanás, Lucifer, ¿no? Se levanta gente en contra de lo que ya Dios eligió. Si Dios eligió que iba a haber solo dos sexos, hombre, mujer, ¿qué hace? El espíritu del anticristo que gobierna este mundo, el espíritu de Satanás que está gobernando este mundo en tinieblas, va en contra de eso y quiere destruir los diseños de Dios como la vida, la familia. Entonces vemos que la obra Dios la va a hacer, Él es el que está por encima de todo, pero nos corresponde hablar, pastor. Y usted ha sido un ejemplo, no solo para mí, para muchas personas, que a pesar de esta persecución que usted está mencionando aquí, a pesar de todo lo que ha tenido que vivir, los insultos, el hecho de saber que te estás metiendo con esferas poderosas de la sociedad y levantarse a proclamar las verdades bíblicas, eso es lo que la iglesia tiene que hacer también en este tiempo. Por más que sí este podcast tiene un enfoque escatológico de estudio del fin de los tiempos, estudio de las profecías y todo eso, también necesitamos aprender de ejemplos como mi pastor, que es gente que se levanta en medio de estos tiempos a ser la luz y la sal de este mundo, porque para eso Dios nos mandó. La luz de este mundo que va a iluminar donde hay tinieblas justamente. Yo creo que la OEA, como usted me está contando, era un lugar lleno de tinieblas. Sí. Y usted fue y brilló la luz de Cristo y al final proclamó las escrituras y muchas personas reconocieron la autoridad como en Daniel, ¿no? Exacto. Y mira, por ejemplo, así como lo vemos en los Juegos Olímpicos, abiertamente, ¿qué pasaría si alguien hiciera un espectáculo mofándose de alguien de la diversidad? Lo meterían en la cárcel porque es discurso de odio. Sí. Ellos abiertamente, a la luz pública, ante los ojos del mundo, hicieron una mofa del cristianismo con su representación. Y lo hicieron de una manera vulgar, etcétera, etcétera, a tal grado que por más que los quieran defender, el propio Comité Olímpico terminó pidiendo perdón. Sí. Un perdón muy tibio, pero pidió perdón y reconoció que la regó. Y patrocinadores advirtieron que se iban a salir del patrocinio. Pero creo que a veces el problema es que los cristianos nos escondemos. Y como tú dices, hay que aprender de Daniel, porque cuando Darío firme el edicto en donde van a echar al foso de los leones a cualquiera que le pida algo, a cualquier deidad, dios o como le llamaban ellos, que no fuera Darío. Objeto de culto. Exacto. Y dice el versículo 10 del capítulo 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel, a él no le importó, como decimos ahora, le valió, y dijo, pues, si les enoja eso, pues que me vean orar y que yo no me avergüenzo de creer en Dios. Y creo que a veces los cristianos somos muy de la secreta. A veces en redes sociales la gente escribe y ataca o defiende, pero no hace nada. Sí. A mí mucha gente me manda mensajes, es que mira lo que está pasando y nadie hace nada. No digas que nadie hace nada. Sí vemos muchos haciendo cosas. Tú no estás haciendo nada. Y a lo mejor es muy fácil mandar un mensaje así como alguien haga algo, pero todos podemos hacer algo. Y yo creo que aquí el reto sería, todos podemos ser Daniel. Y sus amigos fueron valientes también cuando fueron lanzados al horno de fuego. Y yo creo que ese es un ejemplo. Todos podemos ser como Daniel en la esfera donde nos movemos. Hoy, el ataque de que vivimos a través de las Olimpiadas creo que nos debe abrir los ojos de que no es un ataque oculto.
Es Es un descarado. ataque abierto y descarado. Completamente descarado. Donde lo que quieren es, algunos dicen, pero se están burlando de un cuadro católico de la Última Cena. Es que no has entendido. No es Da Vinci, no es la Última Cena, no es el cuadro, no es que si sea católico o no. Es que eso representa el cristianismo para ellos. Pero es que eso no me representa a mí, de acuerdo, pero no es en sí el cuadro. Lo que se están burlando es del cristianismo. Incluso la mujer que representa esa escena, la central, ella misma tituló dentro de sus redes sociales el Nuevo Testamento gay. Es decir, ya es una burla descarada, absoluta. Y yo creo que eso nos tiene que abrir los ojos en cuanto a que la lucha que estamos librando no es una lucha menor, no es una lucha pasajera, sino que esto va a ir en aumento. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que venga la persecución, la gran tribulación. Sí. Esto va a ir en aumento. Ahora, yo veo que mucha gente dice, no hagamos nada porque está escrito. Eso. Ahí. A ver, aquí el punto es, si tú y yo podemos hacer algo por que la misericordia de Dios se manifieste y se retarde que pueda frenarse de una manera o de otra, creo que estaremos del otro lado. Y siendo fieles. Y siendo fieles. Mira, voy a poner un ejemplo histórico que vivimos hace menos de 100 años en este planeta. Cuando Hitler comenzó a sus campañas, él quería destruir al pueblo judío. Y en realidad él quería ser el emperador de la humanidad. Él comenzó en 1922 con todos estos rollos. La guerra mundial comienza en el 39. 17 años antes, él ya traía el plan, escribe su libro que se llamó Mi lucha y empieza a preparar. En todo el mundo solo hubo un hombre capaz de advertirlo, Winston Churchill. Fue el único. ¿Qué pasó en Europa? Que algunos dijeron, hagamos tratados de paz. Stalin, con todo lo carnicero y malévolo que era, creyó en Hitler y firmó un tratado de paz con Hitler. El resto de los países europeos firmaron tratados de paz con Hitler. Hitler no respetó ningún tratado de paz. No. Atacó a todos cuando conquistó Polonia, Checoslovaquia, Francia, y luego se alía a Italia, que tenía Mussolini, y luego quiere traicionar a Stalin y quiere conquistar la Unión Soviética. Pero el propio gobierno de Estados Unidos, Roosevelt, decía, no, yo no me voy a meter, ese no es mi enemigo. Él no había visualizado que la bronca también era contra él y contra el continente americano. Él lo veía tan lejano que dijo, ¿para qué me meto en un lío? Y Churchill fue el único que dijo, aguas, este hombre viene por la humanidad entera. Wow. Cuando Churchill llega al poder en el 40, inmediatamente él ya había un acuerdo que había firmado su predecesor con Hitler. Y Churchill dijo, hemos firmado la paz, un tratado de paz, pero no tendremos la paz y ya aseguramos la guerra. Así lo dijo. Dijo, y ahora nos espera la deshonra. Obviamente, él hace todos sus movimientos para enfrentar a la Alemania. Y él le dice a Estados Unidos, ayúdame, ya me quedé solo. Era el único país que lo estaba enfrentando. Todos decían, está loco. Su propia gente, el parlamento inglés le decía, estás loco, hagamos un tratado de paz. Y él dijo, si nosotros no hacemos algo, ya el mundo se habrá perdido. Fíjate la visión, y repito, fue un hombre, no fueron las Naciones Unidas, fue un solo hombre, ni siquiera en su país creían en él. Wow. Por eso él les decía a los militares, no se rindan, no se rindan, no se rindan, porque sabía que solamente quedaba una oportunidad. Cuando Japón, que se une a Hitler,
ataca a Estados Unidos, es el momento en que Estados Unidos decide entrar a la guerra y es lo que le da la vuelta. Y cuando la Unión Soviética se da cuenta que Hitler lo traiciona, es que se decide meter a la guerra. Wow. Y entonces entre tres países, Ya. Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, es que le logran dar la vuelta a la tortilla. Pero repito, ni siquiera Estados Unidos ni la Unión Soviética pensaban. Ahora, ¿qué hubiera pasado, Checo, si Churchill hubiera dicho, pero está escrito, ya para qué hago algo? Mm, Ahí se hubiera acabado el mundo, sí. posiblemente. O hubiéramos caído debajo de un dominio en el que yo no puedo imaginarme qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado al mundo entero. Mm, ¿Qué hubiera pasado? Einstein fue el otro que logró verlo, pero Einstein salió huyendo de Alemania y él buscó refugiarse primero en Inglaterra, después en Estados Unidos. Pero Einstein no tenía el poder para, para hacer algo. Pero Einstein desafió al gobierno norteamericano diciéndole, haz algo o tú también vas a caer. Es decir, al final fueron dos hombres, un político y uno que no era político, un científico. Y eso me deja pensar a mí lo siguiente, a lo mejor somos muy pocos los que estamos haciendo algo, pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Sí. Entonces nos esperarían días de horror ya desde ahorita. Yo no quiero ver a nuestros hijos violados porque se los entreguemos a una agenda progresista que te dice que un niño desde recién nacido puede tener experiencias sexuales y que tipos pedófilos que se aprovechan de eso quieran abusar de los niños con el respaldo de la sociedad. Sí. Eso es lo que el mundo no ve y es lo que Daniel nos enseña. Sí, va a haber una abominación desoladora, pero ¿qué podemos hacer tú y yo por evitarlo? No, hay cosas que no vamos a evitar, estoy de acuerdo, pero yo creo que en nuestra conciencia sí puede quedar algo. ¿Qué puedo yo hacer por salvar a los niños? Wow. ¿Por qué en el museo del Yad Vashem en Israel hay un jardín muy bonito lleno de árboles que se conoce como el Paseo de los Justos, donde cada árbol representa una persona? Porque dicen, no importa si salvaste a uno o a mil, tú salvaste una vida. Y entre los judíos hay un dicho, quien salva una vida, salva al mundo entero. Wow. Ahora, imagínate si eso los cristianos asumimos. Si yo no hago nada, las leyes van a cambiar tan rápidamente que van a destruir a todos los niños del mundo. Porque las leyes tienen un objetivo, la destrucción de los niños. Yo sé, hay cosas que no vamos a evitar. Tú has estado viendo cosas escatológicas. En algún momento Dios, el Señor Jesucristo, va a regresar a la tierra, vamos a estar con Él, va a haber una persecución, una gran tribulación. Esa no la vamos a evitar. Sí. Pero ¿qué sí puedo evitar? Que abusen de nuestros niños, que sean entregados como esclavos sexuales con la ley en la mano. Hoy decimos, no, eso es imposible que pase. Todavía la sociedad estamos defendiendo a los niños y nos indignamos cuando se presenta un caso de pedofilia al día de hoy. Pero las leyes están cambiando. ¿Por qué crees que en la nueva escuela mexicana y en todos los libros de texto que la UNESCO ordena, a los países se ordena eso? Sí. Y que a un niño de kinder, como parte de sus materias, le enseñen a masturbarse o a procurarse placer. ¿Es un cuento? No, no es un cuento. Esto es simplemente una ideología implementada para destruir a los niños. Y uno dice, ok, hay cosas que yo no voy a cambiar, estoy consciente. Como Daniel estaba consciente, él no iba a evitar que el pueblo de Israel viviera bajo el cautiverio de Babilonia y después de los medos y después de los persas. Por eso es que el libro de Daniel es tan ilustrativo. El libro de Daniel, a pesar de que solo tiene 12 capítulos, abarca tanto en lo profético, en lo histórico, pero a mí me ilustra, decir, ok, Daniel sabía, él no era el superhombre que iba a evitar que Israel viviera bajo la esclavitud,
de Babilonia y después de los medos y después de los persas. Ni ese era su objetivo. Él sabía que él tenía un papel importante en el gobierno donde podía cambiar cosas. ¿Qué cambió? Primero que Nabucodonosor se convirtió. Es salvo, seguramente lo vamos a ver en el reino de los cielos. Después Darío se salvó también. Cuando Darío te va por él, y me llama la atención, ¿no? Como aquí en el capítulo 6, que después va y le pregunta a Daniel, ¿estás bien? Y después dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso. Entonces el rey Darío escribió en todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: de parte mía es puesta orden, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Wow. Dice, a ver, un hombre que se siente Dios, Sí. de repente cambia la jugada y dice, no, yo no soy Dios, Dios es el Dios de Israel. Wow. Esa es la influencia de Daniel. Claro, y vemos que sí, todo está siendo orquestado por Dios. Al final, como dice el pastor, la profecía bíblica se va a cumplir, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y ya para ir cerrando este episodio, me gustaría tocar la parte escatológica, porque vemos que sí, en las profecías, en Apocalipsis 13, vamos a ver que se levanta una sola economía, se levanta un solo gobierno, pero una religión no. ¿Por qué? Porque va a haber gente valiente confrontando el poder del anticristo, el poder momentáneo del anticristo. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer desde ahora, ¿sabe? Porque como dice el pastor, a lo mejor no vas a detener la profecía bíblica, a lo mejor no vas a detener lo que Dios ya planeó hacer, y Él es soberano, y cuando Él eligió, así va a ser, como Él ya lo dijo. Pero nosotros vamos a tener nuestra conciencia tranquila de haber sido fieles al Señor en medio del tiempo más oscuro que estamos viviendo, de ser fieles, de proclamar las verdades bíblicas. Y si en Apocalipsis 13 lo vemos claramente, se levanta un solo gobierno, una sola economía, la marca y todo, pero no se puede unificar una religión, porque va a haber gente dispuesta a confrontar esa religión falsa que el anticristo va a levantar. Y es lo que tenemos, y es nuestro mandato desde ahora, confrontar todo lo que este sistema quiere hacer para callarnos, confrontar a todo este sistema que nos está transgrediendo nuestros derechos como hijos de Dios. Y es parte, lo vemos en la vida de Daniel, lo vemos en la historia profética de la iglesia, no solo en estos tiempos, lo vemos en un futuro, la iglesia tomando su lugar, Apocalipsis 10, Apocalipsis 13, Isaías 19. Entonces, nuestro deber, como dice el pastor, no es escondernos, porque la lámpara no puede ser escondida abajo del almud. La lámpara se tiene que poner en un monte alto para brillar la luz de Cristo. Y eso es lo que nos corresponde, ¿no, pastor? Así es, y estaba yo viendo, hablando de la profecía de Daniel, en el capítulo 2, cuando ve la estatua que va representando las diferentes épocas. Yo creo que las profecías bíblicas se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Sí. Y algunas son multicumplimiento, es decir, ya se cumplieron, se están cumpliendo medida, y se van a volver a cumplir. Claro. Y yo veo, por ejemplo, sí, en el pasado ha habido reinos que han tratado de unificarse y esas alianzas han sido ese barro con hierro que no sirven para nada. Pero en el futuro va a volver a pasar lo mismo. Y como tú lo dices, a mí lo que me sorprendió cuando visité la ONU en una visita oficial, porque nos recibieron los funcionarios de la ONU, es que nos llevaron a un salón que tú lo ves primero como un auditorio, pero resulta que ese es el templo para todas las religiones. Entonces ahí tienen, y me llamó la atención que la gente iba y se tomaba una foto. Fíjate, aún cristianos, la pared estaba llena de los símbolos del Islam, del judaísmo, del cristianismo, del hinduismo, del chorro de creencias. Entonces la gente se iba y se tomaba la foto así como muy feliz debajo de todo eso. Y es que engaño. ¿Dónde va a haber el engaño? Bueno, el día que unamos todos los credos y nos respetemos y todos vayamos a un mismo lugar a adorar a Dios. Y si tú crees en fulano o en sutano, no importa si crees en Jesús o en Mahoma, si crees en tal o cual,
Todos somos Todos los hermanos. caminos llevan a Entonces, Dios. Es el discurso. ese engaño de conseguir la paz va a hacer que muchos, aún cristianos, caigan en el error. Y justo por eso estamos haciendo esto. Porque yo creo que es importante entender lo que la palabra nos advierte para que no seamos parte del error. Por eso Jesús dice que, imagínate qué tan convincentes van a ser los argumentos del enemigo, que el Señor dice que engañará aún a los escogidos. Y cuando uno lee, no le da tanta importancia como cuando te pones a analizarlo y saber cómo te pueden engañar con argumentos. Y si sus argumentos son tan seductores, tan convincentes, tan bonitos, todo va a sonar bien. Que dices, no, pues no me puedo negar a eso. ¿Cómo ahorita te quieren engañar? Oye, pero si tú proclamas el amor, espérame, pero no es amar el pecado, porque entonces te la quieren voltear, ¿no? Y justo en Estados Unidos las iglesias metodistas ya tienen este discurso y ya hay drag queens enseñando a niños, ya hay homosexuales en el púlpito. O sea, justo la iglesia en Estados Unidos, no te vayas tan lejos, son nuestros vecinos de allá arriba. Bueno, simplemente la imagen drag de los Juegos Olímpicos, en los acercamientos que hacen, los hombres que están ahí, sus genitales los llevan descubiertos junto a niños. Es decir, ya no tienen ellos el más mínimo recato, ya nada les da vergüenza. Wow. Ya lo hacen tan abiertamente para decir, aquí estamos y venimos por la humanidad. Si los cristianos no discernimos el peligro que hay en eso, vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. Y al final vas a recibir la condenación eterna. Porque sí, como dice el pastor, estamos llegando a un punto de la historia donde o eres frío o eres caliente. Otro punto importante que ya lo tocó el pastor, ¿te pones a favor del pueblo judío o no te pones a favor del pueblo judío? Vas a sufrir las consecuencias de eso. Y te pones a favor de las verdades bíblicas o eres tibio en eso, pero vas a sufrir las consecuencias de eso. Estamos viviendo tiempos de oscuridad donde este tipo de cosas, este tipo de herramientas tienen que ser usadas, te tienen que levantar voces para proclamar las verdades bíblicas, las verdades del Evangelio. Y sí, Jesús está por regresar, pero eso no nos pone en una posición cómoda de esperar a que todo suceda, no. Tenemos que levantarnos porque la iglesia en el final de los tiempos proféticamente se ve que es gloriosa y proféticamente se ve que confronta de frente al anticristo. Apocalipsis 11 puedes ver a los dos testigos confrontando al anticristo y confrontando el sistema de este mundo que quiere que pierdas la fe, que quiere que te ofendas, que quiere que vayas en contra de tus ideales, tus valores. Es tiempo de defender la vida y la familia. Es tiempo de defender las verdades bíblicas del Evangelio y es tiempo de traer también entendimiento acerca de lo que está escrito para, como dice el pastor, no seas engañado en estos tiempos tan peligrosos. Aún el anticristo va a hacer señales milagrosas, vas a poder ver señales milagrosas. Y eso también puede hacer que seas engañado. Entonces, estudia las profecías bíblicas, estudia el libro de Daniel, estudia lo que está por venir, dale peso a la profecía, dale peso a la profecía. No las menosprecies, como decía el apóstol Pablo, no menosprecies la profecía. Es tiempo de levantarnos. Y, pastor, no sé si quiera mencionar algo más. Bueno, el libro de Daniel es de mis favoritos. Sí, me encanta. Y en el capítulo 12, cuando habla ya del tiempo del fin, me gusta mucho cómo retrata nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, dice el versículo 4. Está buenísimo eso. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Creo que esta es una de las características que en los últimos 200 años se ha desarrollado en el mundo. Hace más de 200 años la gente no viajaba. Era muy complicado viajar. Hoy, y cómo van cambiando los conceptos. Cuando el Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pensar en ir por todo el mundo era una tarea titánica. ¿Quién lo iba a hacer? Al apóstol Pablo, ¿cuánto le costaba? Exacto, y no alcanzó a darle la vuelta al globo terráqueo.
Cuando el Señor Jesús dijo, id, y nos manda hasta los confines de la tierra, pues ellos decían, ¿quién sabe dónde quedará eso? Aunque se sabía, y por el libro de Job, que la tierra era redonda, nadie le dio la vuelta. Hoy, pensar en le voy a dar la vuelta al mundo, se la puedes dar en menos de 24 horas. Wow. Técnicamente, Sí. si te subes en un avión a otro, te puedes ir al norte o al sur, al polo norte, al polo sur, o darle la vuelta completita a lo ancho de todo el globo terráqueo. 24 horas, no nos lleva más de eso. Pero creo que ahora lo que Jesús dice de ir a los confines es ir, por ejemplo, a la ONU y conquistar eso para Cristo. El ir al Banco Mundial, ir a la UNESCO, ir a los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud. A veces nos quejamos los cristianos de que es que allá hacen tales y cuales cosas, pero ¿y por qué no hacemos algo por conquistar? Yo oro porque se levanten jóvenes en todas las profesiones, cristianos, y que puedan ir a ocupar esos lugares, porque ellos podrían traer un cambio a la historia, como estamos hablando, como Daniel, influir para bien y no para mal. Imagínate lo que pasaría. Pero también es interesante lo que habla en el versículo 1, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Será libertado tu pueblo. Y esto nos lleva entonces a pensar en Israel. Por eso la importancia de estar con Israel. No es que odiemos nosotros a los musulmanes, no, porque también ellos son objeto de redención como lo fuimos todos nosotros. Nosotros vemos la guerra espiritual no para que mueran, sino para que sean salvos. Uno en Cristo. Exacto. Si ellos conocen a Cristo, pues serán nuestros hermanos y los abrazaremos y ellos cambiarán su mentalidad, como un muchacho que en la ONU ha hablado muchas veces, que se le conoce como el hijo de Hamás. ¿Por qué? Pues porque él conoció a Cristo y eso le abrió los ojos. Así que como cristianos también, basados en el libro de Daniel, tenemos que entender, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, el pueblo de Israel será libertado y Dios no va a abandonar a su pueblo. Así que como cristianos, más nos vale estar alineados con Israel, amar Israel, bendecir Israel, orar por Israel. Amén. Y vamos que ya en algún momento tendremos un programa de puro Israel. Sí, justo, sí está planeado justamente hablar acerca de Israel, de cómo estar a favor de Israel y orar en este tiempo, porque también estos tiempos son proféticos. Este tiempo se está cumpliendo Isaías 61, por ejemplo, levantaré guardas día y noche a favor de Jerusalén, hasta que Sión cante y todo esto. Entonces, sigue en esta conversación. Sigue meditando, ve este podcast, velo detenidamente, haz tus apuntes y oro para que Dios ponga un fuego en tu corazón por las cosas que hablamos, que ponga un fuego en tu vida para levantarte en estos tiempos y proclamar la verdad de Cristo hasta el fin. Eso es nuestro deber. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, pastor. Qué honor tenerlo aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad. Y pues nada, estamos para servirles. Recuerda que tenemos un grupo en casa. Si tú quieres seguir aprendiendo de estos temas, puedes sumarte con nosotros en línea o venir aquí a casa, como gustes. Pero el chiste es que esto se vaya expandiendo. Y te agradezco mucho que estés el día de hoy hasta aquí. Pido a Dios que te bendiga en cada área de tu vida y que puedas meterte a esta conversación y quedarte en ella. Es tiempo de que se levanten los valientes de Dios a proclamar la verdad bíblica. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye.